Shalom y muchas bendiciones. Voy a continuar con el mensaje que él me habla todos los días y que yo estoy apuntando, de los versos, de lo que yo voy comprendiendo y que por lo que estoy viendo, pues todos los mensajes que él me estaba dando estos días tienen relación entre sí, pero son nuevas cosas que yo quiero ir aprendiendo, poniéndolas en práctica y llegar a de verdad practicarlas bien. Porque él me hablaba hoy de lo siguiente, y ahora os lo digo, al final hay un verso que os va a hacer comprender por qué digo esto. Él me decía que si el ser humano comprendiera que el mundo pasa, que los deseos también pasan, pero que el que hace su voluntad, ese sí permanece para siempre, las cosas serían diferentes. Sabemos que en este mundo hay mucha gente que se aferra al trabajo, a la familia, a lo que tengo aquí, pero es que esto de aquí no vas a llevártelo. Y a los deseos de que esto y que así el Padre me permitiera que yo deseo esto. Es que nuestros deseos tienen que ser transformados. Porque todo eso es de aquí. Y con eso tú no te vas a quedar con nada. Nada. Y vamos a comprenderlo por un verso que hay al final. Que esto nos ayuda a entender. Y si comprendiéramos esto bien, de verdad, hay cosas en la vida, preocupaciones, cosas que nos llegan que diríamos, esto no importa. Realmente no le daríamos importancia porque no la tiene. Y seríamos más felices y viviríamos más tranquilos, tendríamos más shalom, porque es verdad, la shalom que Él nos da no es de este mundo, Él nos la da y tampoco el mundo nos las puede quitar, exactamente por eso, porque no es de aquí, ni las cosas de aquí se van a hacer eliminar esa shalom, porque viene de Él y nuestra mente está transformada y enfocada en Él. Ahí es donde voy y eso es lo que yo quiero alcanzar y lo que todos queremos alcanzar, esa mente transformada, de verdad, en todo, aun en pequeñas cosas, porque en pequeñas cosas que nuestra mente aún sigue sin dar esa renovación y quedarse ahí, o sea, si seguimos quedándonos en esas pequeñas cosas, en este mundo y en cosas de aquí, no llegamos a disfrutar las cosas que Él quiere, ni a vivir las cosas como Él quiere, y las pruebas también se nos hacen más complicadas, porque nuestra mente sigue en esos pequeños detalles ahí, anclada. Y no debe de ser así, debemos de ser renovados. Así que yo esto lo utilizo para ponerlo en oración también. Él me decía que Él es el que nos ciñe de poder espiritualmente para hacer las cosas que Él quiere y el que hace perfecto el camino, porque Él es nuestra fuerza, que nos lo estuvo hablando mucho, bueno, me lo habló, yo lo compartí, que Él nos ama y que Él nos enseña a amar y que si el mundo supiera muchas de las cosas que Él habla, que de verdad el enfoque de la Biblia lo pone ahí, no habría tanta incertidumbre. Pero hay mucha incertidumbre porque el mundo no le conoce, porque el pueblo de Israel está muy alejado. Y entonces Él nos llama en su palabra a dejar a un lado nuestros primeros caminos, a despojarnos de una vez por todas de ese viejo hombre. Y que ese viejo hombre se corrompe tras la lujuria del engaño. Y que no permitamos que nuestra mente se ancle, sino que nuestra mente y nuestro espíritu sean renovados y nos vistamos de verdad de ese nuevo hombre creado para ser semejante a Adonai, o sea, en semejanza de Adonai. ¿Y ese quién es? Yeshua. Yeshua es nuestro enfoque. Él nos dio a Yeshua, el varón perfecto, para que sigamos su ejemplo, a fin de que sigamos el ejemplo que Él nos dio y nos da de ser revestidos de Él. Y por eso Él nos dio a Yeshua para que tengamos ese ejemplo. También hay una cosa que es importante, que es nuestras expresiones que deben de ser en Sedaká. Y también nuestras acciones que deben ser limpias y deben de ser justas. Y otra de las cosas es su verdad. Su verdad es apartada, ¿verdad? Su verdad es kadosh, apartada, y que la palabra dice que sigamos su verdad y no nos contaminemos con el mundo ni con las doctrinas de este mundo, sino que nos despojemos de toda falsedad, hablemos la verdad en todo y con el prójimo hablemos también la verdad, porque somos miembros los unos de los otros y somos miembros de un solo cuerpo. Por lo tanto, no debe de haber pecado y tampoco debe de haber división, sino seguir un camino que es recto y es puro que Él nos dio. Y también Yeshua es el camino, la verdad y la vida y la sabiduría, que me lo habló ayer, yo lo compartí. Vamos a ver esto en la Biblia, que hay un verso que lo explica. Uno de los versos que Él me dio, y van con esto, dice: a los que tienen riquezas en el mundo
dice, en el mundo presente, dice, ordena que no sean altivos, ni pongan sus esfuerzos en la incertidumbre de la riqueza, sino que descansen en la tikvá, en la espera firme en Yahweh, también conocida como esperanza, que ricamente nos provee con todas las cosas para nuestro deleite. Dice, ordena que hagan lo bueno, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos también, y que sean dispuestos a compartir. Dice, de esta forma atesoran un buen fundamento para sí el tiempo por venir, para que puedan echar mano a la vida de verdad. Y dice, guarda con seguridad lo que te he confiado, aléjate de las palabras necias, sin valor, y de argumentos de conocimientos llamados así por error, que muchos que la tienen, este tipo de palabras y este tipo de conocimientos, como dice aquí, que lo llaman así pero que son por error, que muchos que la tienen se jactan de ellas y se han desviado de la verdadera emuná, de la verdadera gesed, de la verdadera fidelidad. Y dice, se han desviado de la verdadera emuná, de verdadera fe, creencia. Y dice, gesed, la fidelidad sea contigo. Vale, ahora vamos a ir al otro verso. Ahí nos explica la incertidumbre de este mundo, por eso ponen la confianza en este mundo y viven en incertidumbre, pero sin embargo, los que hacen buenas obras, los que viven para Él, los que hacen su voluntad, permanecen para siempre y atesoran un buen fundamento para sí el tiempo por venir. Ahora, vamos al otro verso. Vale, vamos al otro verso. El otro verso está en Efesios. El primer verso que he leído está en 1 de Timoteo 6:17 en adelante y este está Efesios 4, verso 22 al 24, aunque yo voy a leer alguno que otro más porque explica un poco más lo que él me hablaba. Y dice, por tanto, dejando a un lado sus caminos primero y despojándose del viejo hombre, del Adán viejo que se corrompe tras las lujurias del engaño y tienen que permitir que sus mentes y sus rujot, su espíritu, sean renovados, se vistan del Adam Hadash, del hombre nuevo, creado para ser semejanza de Yahweh, y se expresa así en Sedaká, en justicia, y en la Kedushá Haemet, en la verdad apartada Kadosh. Por lo tanto, despojándose de toda falsedad, que todos hablen la verdad con su prójimo, porque somos miembros uno del otro. Como miembros de un cuerpo, se pueden enojar, pero no pecar. No dejen que baje el sol sobre su enojo. De otra forma, dan lugar a Hasatán, al adversario, que es divisor. El que robó, que regrese lo robado al que robó y que trabaje con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Y no salga de nuestra boca ninguna palabra repulsiva, obscena, mala, sino la que sea buena para edificar según la necesidad que sea de Gesed a aquellos que las escuchan, de fidelidad, de favor, de bien, y no den tristeza al Ruach de Elohim, en quien fueron sellados, o sea, no den tristeza al Espíritu de Dios, de Elohim, del Señor, en quien fueron sellados para el día de la Geulá, de la redención, del rescate, que toda amargura, cólera, ira, gritos, calumnias, rencores, alejen de ustedes con toda malicia, porque eso pertenece al viejo hombre. Y aún sigue habiendo viejos hombres y aún sigue habiendo partes de nuestra mente que se siguen aferrando a cosas de incertidumbre que los arrastran a las lujurias del engaño del hombre, de la carne, del mundo, de Hasatán, del adversario, de que si esto, si lo otro, esos deseos de la carne, que no tienen que ser simplemente cosas carnales, no, también hay cosas que el hombre piensa que son buenas, pero no son buenas. Son raíces de amargura que hay que arrancar de nosotros y dejar de pensar como pensábamos antes, que esto no es una religión, que esta es la verdad, que este es el camino, donde tenemos que ser transformados y renovados, que aún hay partes de nuestra mente que se quedan ahí pisadas en el mismo sitio, que se quedan ahí aferradas a un engaño, a una lujuria, que si yo deseo esto, que si en este... No, eso es de este mundo, eso va a pasar. Más bien atesoren para lo bueno, para lo que está por venir. Eso es lo que dice la palabra. Y hay estas cosas que son
frutos de la carne, que son parte de cosas del hombre, del enemigo también, porque amargura, cólera, ira, gritos, calumnias, rencores, todo eso es del enemigo, lo pone el enemigo. Pero también el hombre, el viejo hombre, tiene esas cosas que arrastra, y eso lo tenemos que dejar atrás de una vez por todas y nacer de nuevo. Y también esos pequeños deseos, esos pequeños pensamientos, esas pequeñas cosas donde nuestra mente, en las pruebas, las dificultades, en los ataques del enemigo, se queda la mente estancada pensando una cosa que no es cierta. Más bien seáis renovados y no sigáis pensando como pensabais antes, dice la palabra. En cambio, sean buenos unos con otros, de corazón tierno, perdonándose el uno al otro, así como el Mashiach y el Eterno los perdonarán. Y dice en el capítulo 5, por lo tanto caminen en el camino de Yahweh, como hijos amados, caminen ustedes en Ahaf, en amor, así como también el Mashiach nos amó a nosotros y ofreció su nefesh, su alma por nosotros, como corbán, como ofrenda, como acercamiento, dice, en sacrificio para el Eterno, como un espíritu nijoaj, dice, fragancia agradable. Y por lo tanto ni siquiera deben de mencionar aquellas cosas que eran antes, ni siquiera aquellas que tenían como recuerdos entre ustedes, pero que son inapropiadas. Por eso, y dice muchísimas cosas más, pero por lo que estoy hablando, todos los pensamientos, la mente en sí es compleja. Y aprendemos cosas a lo largo de la vida. Aprendemos cosas que tomamos como buenas. Y cuando pasamos circunstancias malas o pruebas o dificultades, la mente no va tan adelantada. La mente va como, bueno, yo estoy pasando esto y tengo que hacer esto y lo otro. No. Esa mente está todavía en sitios, pequeñas partes de nuestra mente, anclados a unas soluciones humanas y a unos pensamientos humanos que no son así. Por eso la palabra dice, cuando paséis por esas cosas, clamad a mí, tened paciencia, resistid, orar, buscadme más, esforzaos en buscar de mí, seguid el camino bueno, porque yo os daré la solución, porque yo os daré qué hacer. Vuestros caminos no son mis caminos, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Quizás pensáis esto es lo correcto y caéis otra vez en lo mismo y otra vez tenéis que ser probados. Entonces renovaos en la mente. Tanto en estas cosas que él habla aquí, como en esas cosas que él nos está diciendo, que hay cosas en la mente, que aún siguen ahí, pequeñas cositas que nos anclan a cosas que nos llevan y nos arrastran a pecado, a problemas, a incertidumbre, y no deben de ser así. Por eso también esas partes de la mente que ni siquiera nosotros conocemos tienen que ser renovadas. ¿Y cómo las renovamos? Renovamos con su espíritu, con su palabra, con su verdad y en oración. Y eso es un proceso que no se aprende en un día, sino que hay que poner en práctica totalmente todos los días y en todas circunstancias. Por eso quería compartir este mensaje que es importante. Shalom.